Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a esta semana, a las personas que nos sintonizan por Canal 12 y a los que nos siguen en línea por la plataforma de confidencial.com.ni en internet. Esta noche analizaremos los alcances de la alianza que han proclamado el gobierno del comandante Ortega y el sector privado organizado en el COSEP y el Gran Capital. Y aquí en el estudio estará con nosotros José Adán Aguerri, recién electo por sexta vez consecutiva como presidente del COSEP. Y sobre el mismo tema entrevistaremos al doctor José Luis Medal, economista, catedrático universitario e investigador sobre la relación entre institucionalidad democrática y desarrollo económico. Y al final del programa Juan Carlos Ampier nos presenta la última mirada news. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. El proyecto de reforma a la ley contra la violencia hacia las mujeres, que contempla aplicar la figura de mediación para delitos menos graves, no cuenta ni con el respaldo de los propios diputados y diputadas oficialistas. Entre protestas de los movimientos de mujeres y aplausos de asociaciones de abogados, la reforma ahora está en manos del aplanador oficial, que solo espera una señal del partido de gobierno para aprobarla. El Ministerio Público acusó ante el juez a los empresarios Álvaro Montealegre y Roberto Bendaña y al gerente Hugo Paguaga por los delitos de estafa agravada y ofrecimiento fraudulento de certificados, basado en las denuncias de las monjas teresianas. Según el fiscal Douglas Vargas, la investigación demostró que el plan de los acusados era obtener recursos financieros frescos para financiar empresas de las que es dueño Álvaro Montealegre, así como Café Don Paco, asociada a su cuñado Roberto Bendaña. Durante la celebración del 34 aniversario del Ejército, el comandante Ortega propuso a Colombia crear una comisión para implementar el fallo de la Corte Internacional de la Haya. A Costa Rica le ofreció un diálogo para negociar una salida al diferendo sobre el río San Juan, sin esperar la resolución de la Corte. Y de paso insistió en que Nicaragua podría recurrir a las Cortes Internacionales para revisar las condiciones en que Guanacaste y Nicoya fueron anexadas a territorio costarricense hace casi 200 años. El gobierno de Laura Chinchilla rechazó la oferta. Por su parte, Colombia publicó en su diario oficial un decreto que establece medidas de ordenamiento y proyectos de inversión en las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La decisión colombiana y su ambigüedad sobre el fallo de la Haya en el juicio con Nicaragua generó una polémica entre los expertos en cuanto a si el gobierno de Juan Manuel Santos finalmente cumplirá o se declarará en desacato a la sentencia de la Corte Internacional de Justicia. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó por mayoría una resolución que autoriza un ataque militar contra Siria en represalia por el uso de armas químicas por parte del dictador Bashar al-Assad. Sin embargo, el presidente Obama aún necesita plena autorización del Congreso. Obama participó en la cumbre de líderes del G20 en medio de severas diferencias con otros países como Rusia y China, que se oponen rotundamente a una posible acción militar contra Siria. Nicaragua celebró el Día Internacional de los Periodistas en medio de un clima de creciente secretismo estatal en el manejo de la información pública, mientras avanza el control oficial sobre la radio y la televisión. El comandante Daniel Ortega se reunió con los líderes empresariales agrupados en el COSEP y elogió el éxito del modelo de diálogo y alianza con el Gran Capital. Ortega anunció que se propone institucionalizar este modelo a través de una ley que quede plasmada en la Constitución de la República. Casi te diría que lo que dijo Ortega y luego fue repetido por los grandes empresarios es una especie de establecer un Estado plutócrata, un Estado regido por las relaciones económicas, por la gente que más tiene los grandes empresarios, los movimientos económicos como directrices y un gran jefe arriba, pues dentro de esa pirámide corporativa. Estas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y a propósito de la reunión entre la cúpula del sector privado y el gobierno, vamos a una pausa y regresamos con José Adán Aguerri, presidente del COSEP. ¿Cuál es el modelo que el COSEP y el gobierno quieren institucionalizar y qué repercusiones tendría para el país a corto y mediano plazo?
Cada familia tiene sus dolores de cabeza y la mía no es la excepción. El dolor de cabeza de mi esposo es el novio de nuestra hija. El de ella son las travesuras de su hermanito. El de mi hijo es tener que hacer las tareas antes de jugar. Y mi dolor de cabeza es el de todos ellos. Por eso tengo Aliviol, el analgésico que alivia rápidamente el dolor y el malestar y sin ningún problema. Aliviol, el alivio que necesitas. Queremos estar en cada uno de esos momentos especiales. Por eso, lo que más nos importa es la ilusión que te llevas. Llena tu vida de ilusión. Simán, es tiempo de vivir. Escuchando tu música favorita. Sumergiéndote en una buena lectura. O disfrutando una charla amena con tus amigos. Siempre encontrarás la forma de relajarte. Tómalo con gusto. Deleítate con Selecto. Café molido 100% puro. ¿Y vos qué pensás? En algunas ocasiones creo que es lo mejor. Tal vez cuando sea una violación de una niña de 12 años. Por una malformación congénita en su bebé, yo creo que es mejor. ¿Cómo va a morirse la mujer y dejar a su otro hijo? Nace el niño y muere la madre. La ley no miran. Y mis hijos. Si la vida de la madre está en riesgo. Obligarle que ella pueda parir, no se puede. Debería de ser legal. No es lo mismo que me lo cuenten a que lo viva. Aborto terapéutico. ¿Y vos qué pensás? El martes pasado, las 21 cámaras empresariales y organizaciones que integran el Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP eligieron por unanimidad a José Adán Aguerri por sexta ocasión consecutiva para un nuevo periodo al frente de esta organización. Un día después, la cúpula del sector empresarial celebró una reunión a puertas cerradas con el presidente inconstitucional Daniel Ortega y su equipo económico. En esta reunión, que fue descrita por el comandante Ortega como el cuarto diálogo que sostiene con el sector privado en estos 6 años de gobierno, participaron más de 70 empresarios, entre ellos los consejeros del COSEP, que representan a los grandes capitales del país, algunos inversionistas extranjeros y los directivos de las cámaras empresariales. Durante el encuentro, José Adán Aguerri le presentó al gobierno la agenda COSEP para el periodo 2013-2016, que incluye las prioridades del sector privado en torno a 5 áreas de su estrategia de desarrollo: gobernabilidad, infraestructura, formalización de empresas y generación de empleo, financiamiento y tecnología con asociatividad. Por su parte, el comandante Ortega resaltó el diálogo del gobierno con el sector privado, eso que el empresario Ramiro Ortiz calificó como un milagro. Habló de la existencia de una alianza y de un modelo que el gobierno se propone institucionalizar a través de una ley que quede consignada en la Constitución de la República. El anuncio de esta nueva etapa en las relaciones entre el sector privado y el gobierno de Ortega ha generado expectativas contradictorias entre diversos sectores del país. Por un lado, hay un reconocimiento positivo de que exista un diálogo constructivo y no una relación conflictiva entre el sector privado y un gobierno que se ha negado a dialogar con otros sectores como la oposición política, la iglesia y la sociedad civil. Y por el otro lado, hay muchas interrogantes sobre cuál es el modelo institucional al que se refieren Ortega y los empresarios. Eso que los grandes empresarios llaman Estado facilitador. Es también el mismo Estado autoritario, centralista y concentrador del poder que perciben otros sectores de la población. Ese consenso que reivindican Ortega y los empresarios es un consenso que acaso avala las violaciones a la Constitución y la inexistencia de un Estado de Derecho que prácticamente ha sido demolido por la política del comandante Ortega en los últimos años.
Para conversar sobre estas y otras preguntas nos acompaña esta noche José Adán Aguerri, presidente del COSEP. Buenas noches, José Adán, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Carlos. Al culminar este diálogo el miércoles, las dos partes salieron hablando de manera muy elogiosa sobre este consenso entre el gobierno y el sector privado. Empecemos por entender qué es este modelo que se quiere institucionalizar. Carlos, lo que nosotros estamos viendo como sector privado desde el año 2009 es un esquema de comunicación, un esquema de diálogo que para el sector privado, que es al sector sobre el cual yo coordino, ha representado 5 años consecutivos de acuerdos salariales. Ha significado que tengamos hoy 68 leyes de consenso, lo cual ha venido a darnos un mejor marco sobre el cual las empresas están trabajando. Ha significado que tengamos presencia público-privada, ha significado que hoy tengamos una cantidad de acuerdos comerciales, diversificación de mercado y sobre todas las cosas de estabilidad macroeconómica. Esto para el sector privado se ha traducido en más crecimiento, en más inversión y en más empleo. Y quiero nada más dejar sentado lo siguiente. Cuando nosotros vemos el resultado del 2009 al 2012, Nicaragua en este periodo ha tenido un crecimiento de 4.7% en los últimos 3 años en relación al 3.28% de Centroamérica. Nicaragua ha atraído inversión superior a los $1.000 millones de dólares. Hemos aumentado nuestras exportaciones tanto de zona franca como fuera de zona franca en 80%. Hemos visto una inflación controlada en un dígito. Hemos apostado a la facilitación y esta misma semana los indicadores mundiales, el Foro Económico de Competitividad, señala que el único país de Centroamérica que mejoró en el año 2012 fue Nicaragua y en los 2 últimos años hemos mejorado 16 lugares en el mundo. Ahora, este es el tipo de resultado que nosotros estamos buscando cómo continuar. El énfasis de tu reflexión es que esta es una relación sector privado-gobierno. La reforma constitucional de 1995 estableció un órgano consultivo del Estado con participación de todos los gremios, de los sindicatos, del sector privado, de la sociedad civil, que es el Consejo de Planificación Económica y Social, el COMPES. Este gobierno, cuando llegó al poder, prácticamente disolvió el COMPES. ¿El COSEP va a abogar porque se restablezca el COMPES o por otra cosa? Yo fui miembro del COMPES en el gobierno de Enrique Bolaño. Y eso no tuvo absolutamente ningún resultado para el sector privado. Y esto es parte de la realidad. Cuando uno habla de estas cosas, tiene que hablar sobre lo que fue el resultado de cada una de estas gestiones. Nosotros estuvimos presentes en nombre del sector privado, éramos miembros de COMPES y en los 2 años y medio que a mí me tocó ser miembro de COMPES no hubo absolutamente nada. ¿Qué van a proponer para institucionalizar este modelo? Porque el señor Ortega habló prácticamente de una reforma constitucional. Lo que nosotros estamos planteando es que hay una cantidad de comisiones público-privadas que se han creado a través de decretos, a través de legislación. Estamos hablando de la Comisión de Facilitación de Comercio, estamos hablando de CIFCO, estamos hablando de la Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones, la misma Comisión Nacional de Salario Mínimo. La Comisión de Seguimiento se estableció en el 2009 de hecho y ha venido trabajando de hecho. Fue una propuesta que hizo COSEP en el 2009 que se creara una comisión de seguimiento para que los planteamientos que nosotros hicimos en ese año no se quedaran en el aire. Y a partir de ahí hemos venido operando, pero no hay nada que establezca esa formalización de esta comisión. Entonces, lo que nosotros planteamos fue que la comisión quede, como todas esas otras comisiones que he mencionado, quede establecida, quede funcionando más allá del gobierno de turno, más allá de lo que estamos haciendo hoy con el esquema de hecho. ¿Se requeriría una reforma constitucional? Ese es un tema que vamos a estar revisando en las próximas semanas. La realidad es que si el modelo da para efectivamente fortalecer en el capítulo económico este espacio, podría ser un vehículo. Lo que nosotros planteamos en realidad en ese momento fue la creación de un vehículo que formalizara
lo que estábamos haciendo de hecho. Vamos a ver con nuestros abogados qué es lo que va a suceder. Ahora, cuando decís que han aprobado 68 leyes por consenso, uno piensa en leyes como la de la concertación tributaria, que prácticamente fue negociada sector privado gobierno, la Asamblea Nacional únicamente la endosó. Y la pregunta es si el COSEP acaso no está sustituyendo la función legislativa de la Asamblea Nacional y de los partidos políticos, promoviendo un modelo que puede ser práctico, que puede ser quizá funcional para algunos temas, pero no necesariamente democrático. Dos cosas. Uno, estamos hablando de las leyes económicas, no estamos hablando del resto de leyes que se aprueban en la Asamblea Nacional. Esto es muy específico, es muy focalizado a los temas económicos. Dos, lo que tenemos que entender es que a nosotros nos estaban imponiendo los políticos las decisiones en el campo económico. Y esto es la gran diferencia. Es al revés. Lo que había sido algo histórico, donde los políticos que no sabían de economía estaban decidiendo por el sector privado. En este esquema lo que tenemos es un sector privado que está participando sobre leyes que vienen a decidir el futuro del propio sector, de los vínculos económicos. ¿Cómo se puede separar un Estado facilitador en lo económico como lo que estás describiendo y un Estado que al mismo tiempo está desmantelando la institucionalidad, está anulando el Estado de Derecho? Yo te preguntaría, ¿ustedes consideran en el COSEP que en Nicaragua el Poder Judicial es independiente, que el poder electoral es independiente? No, el elemento aquí es que nosotros hemos establecido algo que ha sido distinto en la historia pasada de Nicaragua. Antes la concentración era en lo político y en el tema económico pagábamos el precio de las decisiones y las confrontaciones de lo político. Lo que estamos haciendo hoy es, y esta es la gran diferencia, es que estamos queriendo priorizar lo económico indistintamente de que existe una realidad política, que existe una problemática institucional que se tiene que trabajar. Por supuesto, en el documento nosotros planteamos el hecho de que se tiene que buscar cómo dar transparencia al proceso electoral en Nicaragua, que hoy no la tiene y necesitamos trabajar en esa dirección. Estamos también trabajando, y esto en los próximos días, con FUNIDE, se ha hecho un trabajo que está vinculado al tema de seguridad jurídica, y que lo que va a presentarse es un diagnóstico de cómo está la afectación de la seguridad jurídica y cuáles son los caminos que debemos de buscar para mejorar efectivamente esa seguridad jurídica. Pero lo que a alguna gente le ha sorprendido son declaraciones de líderes del COSEP y del sector privado después de esta reunión, por ejemplo, como el señor Carlos Pela, que dice: en Nicaragua hay democracia porque se realizan elecciones. Y todo el mundo sabe que las elecciones no son necesariamente el único requisito para que haya democracia. Se necesita Estado de Derecho, se necesita transparencia, se necesita rendición de cuentas y se necesita que las mismas elecciones no sean fraudulentas. Lo que nosotros no podemos ocupar es el lugar que le corresponde en este sentido a la parte política. Pero lo están ocupando. En el tema económico estamos ocupando nuestro lugar. Pero también en el tema político está calificando el sector privado la calidad de la democracia. Está diciendo, aquí hay democracia y hay un sector importante de la población que dice, aquí hay un Estado autoritario que ha llegado a unos niveles tales de concentración del poder que ni siquiera la policía se salva para respetar los derechos constitucionales de los ciudadanos porque está intervenida partidariamente. Y el sector privado dice, aquí hay democracia. Lo que estamos diciendo es que hoy efectivamente tenemos, con las bondades y defectos que tiene, tenemos un proceso electoral que se ha venido dando a partir del año 1990. Lo que estamos diciendo es que efectivamente hay libertad de prensa con las limitantes que podrá tener alrededor del manejo del uso de la publicidad de gobierno, pero aquí hay libertad de prensa. Entonces, ese tipo de temas que no teníamos en los años 70 y que no teníamos en los años 80, hoy estamos en una etapa que nació en 1990 y que por supuesto tiene que mejorar, pero que es distinta. Libertad de prensa, José Adán, con restricciones, bajo riesgo, con un duopolio en el control de la televisión, con situaciones de secretismo en la administración de la información pública, que es un derecho ciudadano. Es decir, y eso es el tipo de situaciones que también puede afectar
la situación económica. Estás hablando de situaciones como las que ocurrieron aquí en Nicaragua también en los años 70. Es decir, ¿no le preocupa al sector privado la sostenibilidad de este modelo que ofrece algunas facilidades económicas con autoritarismo político? ¿Es sostenible a largo plazo? Lo que presenta nuestro documento al principio es que la responsabilidad que tenemos nosotros es construir hoy en este presente. Tenemos que entender que venimos de una situación en donde en 1990, bajo un gobierno que heredó una situación en donde teníamos una economía totalmente devastada, hemos podido en 23 años tener nuevamente a Nicaragua en el radar. Y este es un tema en el cual, indistintamente de las diferencias que todavía existen y los problemas que todavía existen en lo institucional político, lo que nosotros estamos asegurando es que no volvamos a pagar el precio con la destrucción del tema económico. Esto no significa, y aquí de nuevo, el rol que le corresponde tener a los partidos políticos es una situación que es responsabilidad de los partidos políticos. El día que COSEP quiera ser partido político va en sus estatutos a cambiar y va a decir dejamos de ser gremio, nos vamos a convertir en partido político. El gremio no tiene como objetivo ser partido político, el gremio tiene como objetivo asegurar que tengamos libertad económica, que tengamos apertura de fronteras, que tengamos relaciones comerciales con el mundo. Y eso lo está haciendo COSEP. Esa es nuestra principal responsabilidad, que todos los días del mundo, 365 días al año, nosotros podamos exportar e importar. Esa es la realidad de lo que permite darle respuesta a la gente. Empleo, no demagogia, no discurso. Pero los resultados de este modelo, más allá de que ofrecen una tendencia positiva, son sumamente modestos. Es decir, tampoco se puede hablar de que en Nicaragua haya habido un crecimiento notable de la formalización del empleo o que por el otro lado se haya producido una reducción dramática de la pobreza como ha ocurrido en otras sociedades que con democracia y con crecimiento económico y con desarrollo han logrado esos resultados. Es cierto que otros gobiernos con autoritarismo también han tenido crecimiento. La pregunta es si esto es sostenible. Te repito, cuando vos hablas de los resultados, yo nada más retrocedo a 1990. ¿Cuál fue el resultado que encontramos en 1990? Y lo que hemos vuelto a ver en 23 años son enormes resultados. Y si regresamos antes de 1990, en los años 70, en la época de Somoza, que había un crecimiento económico que no ha sido replicado en otra época, y se logró con autoritarismo político, con represión, con persecución a la libertad de expresión, y había crecimiento económico. ¿No es acaso esa época la que podría eventualmente replicarse y reproducirse? La diferencia es que ya no estamos en 1978, estamos en el 2013. Ese es otro contexto. Hay gente que se ha quedado viviendo esa época. Nosotros estamos hoy en un mundo aparte, empezando, Carlos, y vos lo sabés, de lo que significa la comunicación hoy en día. Es muy distinta la comunicación hoy en día. Cuando hablamos de aquellas épocas, algo que sucedía en Nicaragua, y si no estabas en Nicaragua lo manejabas una semana después. Aquí estamos hablando de un mundo interconectado, que todo se maneja al siguiente minuto, y esto hace que estemos hablando de dos situaciones totalmente distintas. El nivel de concentración de poder que se ejerce desde el Ejecutivo, que se ejerce desde la persona de Ortega, de todos los poderes del Estado, incluida la Policía Nacional intervenida partidariamente. Esa es una situación con la cual el COSEP puede vivir permanentemente. ¿Afecta eso el clima de negocios o no lo afecta? Yo creo que cuando vos medís el clima de negocios, lo tenés que ver de nuevo conforme a los resultados. Vos estás hablándome de clima de negocios. ¿Qué es lo que te determina si el clima de negocios está bien o está mal? Lo que te determina eso es los resultados. Si vos estás viendo que hoy en Centroamérica Nicaragua es la economía de mayor crecimiento, si vos estás viendo que hoy en Centroamérica Nicaragua es el país que más atrae inversión en relación a su PIB, si vos estás viendo que hoy en Centroamérica Nicaragua es el país que tiene en los últimos años un mayor nivel de crecimiento porcentual en exportaciones, pues algo está definitivamente sucediendo en el clima de negocio para que vos puedas estar viendo esto. Si vos ves lo que hubo el día miércoles,
ahí te das cuenta de que estaba representado no solo el sector empresarial nacional, ahí estaba el sector empresarial centroamericano, ahí estaba el sector empresarial latinoamericano, que están apostando por Nicaragua, que están invirtiendo en Nicaragua, que van a seguir invirtiendo en Nicaragua y que, de nuevo, eso es lo que ha hecho que tengamos un 35% más empleo formal. Ahora, esto no quita lo que estás diciendo. En los últimos meses se han reproducido algo que pareciera ser una tendencia de cómo se hacen negocios, en algunos casos a través de contrataciones o concesiones otorgadas por el Estado de dedo a compañías sin pasar por ninguna licitación. Este es el caso, por ejemplo, de la aduana contratando a Albimer para la instalación de los escáneres, o de lo que hace Irtranma con la empresa M-Peso para las tarjetas electrónicas, o para ir a un caso más grande, la concesión canalera a la empresa del empresario chino Wang Jing. ¿Este modelo de negocio es avalado por el COSEP? En primer lugar, lo que plantea nuestra agenda es la necesidad de tener una ley de socio público-privado. Vamos ahorita a lo macro, y lo macro dice que Nicaragua necesita tener este tipo de ley, y lo necesita tener por dos razones. La necesita tener porque el gobierno de Nicaragua, sea cual sea, no tiene los recursos para poder responder a las necesidades de infraestructura que nuestra población demanda, y más aún con el modesto crecimiento económico que vos señalás, como lo calificaste. Entonces, primero necesitamos que haya la oportunidad de que se propicie la inversión del sector privado en infraestructura, en un territorio que le corresponde al Estado y no al sector privado. En segundo lugar, una ley de socio público-privado lo que te va a permitir es entrar a procesos transparentes de licitación que van a evitar que veamos situaciones como las que efectivamente has mencionado, donde el sector privado ha sido claro. El único sector que ha recurrido en contra de la ley de escáneres es el sector privado. El primer sector que recurrió en contra del canal fue el sector privado. Después vinieron 29 más. Pero el primer sector que estuvo ahí señalando desde la Asamblea Nacional la problemática que tenía ese tipo de ley fue el sector privado. ¿Estos temas los abordaron en la reunión con el comandante Ortega? El tema del proyecto del canal interoceánico que enfrenta 32 recursos por inconstitucionalidad, ¿lo tocaron en esa reunión? ¿Qué respuesta dio Ortega? Ve, de nuevo, este es un esquema en el cual los resultados los vas a ver en el tiempo. Lo que te puedo garantizar es que hay una posición del sector privado alrededor del tema de la ley de escáneres, y estamos ya en la búsqueda de alternativas para poder darle respuesta a esta situación. Estamos también planteando claramente, y está en la presentación que hicimos, en los dos temas que el sector privado ha llevado, la renuncia a la inmunidad del Banco Central y lo que tiene que ver con el sistema de expropiación, que no estamos de acuerdo con este sistema. Entonces, cada uno de estos temas está puesto, pero si nosotros realmente queremos avanzar, y este es el compromiso que hemos adquirido, es buscar una ley que nos permita tener la posibilidad de licitar de manera transparente y que el sector privado sea el que pueda ya participar de estos procesos. Y cuando hablo del sector privado, estamos hablando no del sector privado únicamente nacional, estamos hablando del sector privado internacional. ¿Qué pasa con las empresas que se están lucrando de esa relación, llamémosle ventajosa o prebendaria, con el sector público o con el gobierno, particularmente el grupo de Albaniza, pero no solo o no sabemos pues si detrás de Albimer también está Albaniza, se conoce que Albaniza está detrás de la distribuidora eléctrica, pero hay otra clase de operaciones. Entonces, para bailar tango se necesitan dos. Yo no puedo especular sobre cosas que no conozco, pero te puedo decir que, por ejemplo, en el tema de energía, lo que nosotros estamos planteando y asegurando es que hoy por hoy hay más de 15 proyectos de energía que se están desarrollando en el país y son hechos por el sector privado. Y lo que se está planteando ahí es la necesidad de que efectivamente sea el sector privado el que siga haciendo el cambio de la matriz. Hemos avanzado, nos guste o no nos guste, son parte de los resultados que algunos sectores no quieren ver. Hemos pasado de 25% de generación de energía limpia a
42 y vamos a pasar a 52 y esperamos llegar a 95% de generación de energía limpia. Y adicionalmente ahora lo que el sector privado está llevando a la mesa es la necesidad de cambiar la ley para asegurar, por un lado, que los ingenios dupliquemos la energía renovable, pero apostando también ahora a la generación de carbón para que el sector privado invierta en calderas para generar energía todo el año con carbón para que llevemos a la población energía más barata. Ahora, esa es nuestra responsabilidad. Según la ley actual, los generadores no pueden ser al mismo tiempo distribuidores. Si Albaniza está detrás de TMI o TSK, ¿acaso no se está poniendo en contradicción con la ley? Desconozco quién está detrás de TSK. Lo que nosotros tenemos es una relación con TSK y los que están dando la cara en esta relación pues son funcionarios españoles que representan a esta empresa. Pero hay muy poca transparencia, o sea, en el mismo acuerdo, el memorándum de entendimiento con esta empresa se dijo que se iba a llevar a la Asamblea Nacional, nadie lo conoció nunca, los mismos diputados no lo conocen. La preocupación de fondo tiene que ver con la falta de transparencia con que se están llevando a cabo muchos de estos ahí negocios es donde al amparo del viene Estado. Nuestro trabajo, ahí es donde viene la responsabilidad de asegurar que indistintamente las especulaciones y lo que vos puedas tener en tus comentarios planteados, lo que nosotros estamos asegurando es que en el caso de esta distribuidora, a nuestras empresas se les esté tratando como corresponde en un mercado libre, que haya una competencia leal, que se esté pagando como corresponde a la entrega de la generación de energía y que no se nos limite la posibilidad de seguir generando energía nueva en el país. Mientras eso suceda y no sea nada más el Estado o no sea nada más Albaniza las que se apropien de la generación de energía en el país, entonces vamos a seguir caminando con resultados. La reforma a la seguridad social, en la reunión se conoció que el asesor económico presidencial Bayardo Arce había anunciado ahora por primera vez que el gobierno estaría reconociendo la deuda que tiene con el Seguro Social. Ese es ya un acuerdo público. ¿Cuándo se va a honrar esa deuda? ¿Cómo se va a hacer el proceso de negociación de la reforma a la seguridad social? ¿Se va a repetir lo que pasó con la concertación tributaria que lo negoció el sector privado directamente con el gobierno? ¿O van a participar otros sectores, incluidos por supuesto los asegurados en esta reforma? ¿Y nosotros qué somos? Si nosotros somos asegurados. Pero ustedes representan a la patronal como una parte de la mesa de los asegurados. Al mayor número de trabajadores que están dentro del Seguro Social. Estás hablando de que el Seguro Social tiene hoy 670,000 trabajadores. De esos 670,000 trabajadores hay 160,000 en el Estado. Ahí está sentado el Estado. Y hay un total de 510,000 trabajadores que están en el sector privado formal. Las empresas que están dentro de las 21 organizaciones de COSEP representan el mayor volumen de empleo formal de este país. Ahí estamos sentados con las organizaciones sindicales, tanto las que están con los sindicatos en el Estado como con las organizaciones sindicales que están en las empresas privadas. ¿A qué vamos? En el tema del Seguro Social hay una realidad que está ahí y que ya no podemos seguir deteniendo. Hay una empresa que está gastando más en este momento de lo que está recibiendo. Ese es un primer elemento que ya no puede seguir sucediendo. Y un segundo elemento es que tenemos un sistema por medio del cual si yo ya ya cumplí con mi aporte y ya tengo derecho a mi pensión, cuando yo llegue a los 60 años, en mi caso que ya estamos dentro de los 50. Cuando yo llegue a los 60 años, yo voy a recibir, si llego a vivir hasta los 80 años, voy a recibir 50 veces más de lo que aporté. Este es un sistema que hace que entonces el aportante de aquel momento, cuando yo me jubile, tiene que asumir los costos de algo que no está correctamente establecido. Pero no me quedó claro cómo va el Estado a honrar la deuda, en qué plazo y si hay acaso algún calendario para esta reforma. A ver, es que te estoy hablando porque vos te enfocaste nada más en el tema de que si el Estado paga o no paga. El Estado va a pagar en un calendario que iniciará en el año 2014 y que se va a discutir a partir del 17 de septiembre. Pero más importante que el pago del Estado es que tenemos que asegurar que el sistema tenga sostenibilidad. De eso se trata. Si el Estado paga, no significa que haya sostenibilidad. Entonces tenemos que ir más allá de lo político. Que tenga sostenibilidad financiera.
Y que tenga sostenibilidad el país. Y que tenga, en el caso del Seguro Social, aparte, que es el otro elemento que nosotros pusimos, que tenga los costos compartidos. Y aquí es donde viene el elemento de que el gobierno tiene que pagar, como efectivamente ha dicho que va a pagar, que el sector privado y el sector laboral vamos a tener que asumir también un costo para poder asegurar que el Seguro Social se sostenga. La agenda COSEP de los próximos 3 años, que hasta ahora es un documento que está entrando, digamos, en la tubería de las negociaciones y el diálogo con el gobierno, y que se lo vas a presentar a toda la nación, entiendo, este 8 de septiembre, el 11 de septiembre, el 10 de septiembre, y que cubre muchos temas, pero si se puede sintetizar en un planteamiento de fondo la filosofía del COSEP en esta agenda, ¿cuál es? Estamos apostando, Carlos, a que demos, aquí todo el mundo habla de que el crecimiento de Nicaragua no es suficiente, y efectivamente no es suficiente. Tenemos un crecimiento de 4 o 5% promedio sobre un crecimiento poblacional de 2%. Nosotros a ese ritmo no vamos a reducir la pobreza, ni vamos a reducir la diferencia que tenemos con el resto de Centroamérica. Si queremos apostar a crecimientos que sean de 7, 8, 9%, nosotros hemos presentado en este documento cuáles son los factores que inciden en que no tengamos un mayor crecimiento económico. Y en estos factores, de ellos se ha derivado la propuesta de estos 5 ejes. Ahora, ¿a qué estamos apostando? Estamos apostando a productividad, estamos apostando a una alianza por la educación, estamos apostando a la formalización y estamos apostando a que se siga atrayendo inversión. Y cuando hablamos de inversión, no solo extranjera, sino fomentar a través de un Estado facilitador la inversión nacional. Y en esos 4 pilares, ¿qué papel tiene desde la óptica de ustedes la institucionalidad democrática, si tiene alguno? El primer pilar es el pilar de gobernabilidad. En el pilar de gobernabilidad, y cuando vemos a la institucionalidad, no es nada más desde el punto de vista de enfocarnos en los temas que están puestos desde hace 3 años por parte de COSEP en lo que se refiere, y esperamos que efectivamente en el resto de este año se nombren los cargos vencidos, que entremos definitivamente a un proceso de asegurar transparencia no electoral, de que vayamos en búsqueda de mayor seguridad jurídica, pero además tenemos que asegurar que se respeten los contratos privados, que en ese sentido se respete, por supuesto, la propiedad privada. Y estos son temas que hemos venido trabajando y que se han venido poniendo sobre la mesa, y que hemos tenido respuestas en algunos de estos temas. Gracias, José Adán. Estaremos pendientes de conocer en toda su dimensión la agenda COSEP para los próximos 3 años, la próxima semana. Vamos a una pausa y seguimos hablando sobre el mismo tema con el economista José Luis Medal. ¿Cuál es la relación entre institucionalidad democrática y desarrollo económico? Ya regresamos. Hola, ¿qué haces? ¿Ladies Night o qué haces? Tú, ya hasta las 15, pensalo. Acordate que mañana hay el examen. Todos tus amigos son diferentes, por eso en Movistar te ayudamos a chatear con ellos sin límites. Activa tu nuevo Trío Chat y por solo 50 córdobas chatea ilimitado con tus 3 favoritos, sin importar la compañía. Envía Trío al 7000. Movistar, compartida, la vida es más. Farmacias Medco y Solotlán, nicaragüenses de corazón. Buenos precios, amplio surtido, delivery gratis. Super beneficios con su membresía del programa Salud al Día. Llama gratis 1-822-24. Farmacias Medco y Solotlán, 60 años al servicio de los nicaragüenses. Todo comienza con un sueño de 2, queriendo ser 3, con la necesidad de un rinconcito para poder soñar juntos. Un jardín para sembrar esperanzas y un comedor amplio para compartir historias. Ese espacio donde podés ser vos mismo y expresarte con libertad. Al final sabemos que solo hay algo mejor que estar en casa, estar en tu casa. Préstamo de vivienda. BDF, simplifícate. Cada día, más y más nicaragüenses están redescubriendo el sabor original.
Volvimos a sus orígenes, reconstruimos su fórmula y creamos algo excepcional. Redescubre tú también la frescura y suavidad de su exquisito y único sabor original. Victoria Clásica, retorno al origen. Continuamos en esta semana y ahora queremos analizar el mismo tema desde la perspectiva de la historia económica de nuestro país y de la experiencia internacional. ¿Se pueden lograr altas tasas de crecimiento económico con autoritarismo político? ¿Cuáles son las lecciones de la experiencia internacional sobre la relación entre instituciones democráticas y desarrollo económico? Nos acompaña el profesor José Luis Medal, doctor en Economía, consultor e investigador, quien recientemente en la Universidad Americana UAM presentó una ponencia sobre instituciones democráticas y desarrollo económico. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, Carlos Fernando. Te agradezco la invitación. En Nicaragua, en las últimas décadas ha existido una especie de consenso, al menos en el discurso político, de que las instituciones democráticas son necesarias para establecer las reglas del juego y atraer inversión. Recientemente, sin embargo, el COSEP sostiene de que se ha validado un nuevo modelo en alianza con este gobierno que precisamente más bien ha desmantelado las instituciones democráticas, pero el COSEP dice está dando resultados. ¿Cuál es la experiencia internacional en relación con este tema? Bueno, obviamente que es posible alcanzar crecimiento económico en sistemas políticos autoritarios. La experiencia de China, y no necesitamos irnos a otros países, la experiencia de Nicaragua. Nicaragua logró sus tasas de crecimiento económico más altas de su historia en las décadas del 50, el 60 y la mitad de la década del 70. Hubo crecimiento económico bajo los Somoza en un sistema autoritario, pero no hubo desarrollo sostenible. ¿Cuál es la diferencia entre crecimiento y desarrollo? Desarrollo sostenible implica aumento en el crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita, pero sostenibilidad social, inclusión social, sostenibilidad institucional y política y sostenibilidad ambiental. Con los Somoza hubo crecimiento, pero no hubo desarrollo sostenible. La falta de institucionalidad llevó obviamente a la guerra civil, no vamos a historiar mucho sobre esto, pero incluso vamos a periodos más recientes, Carlos Fernando. ¿Cuál es el periodo presidencial en el cual se logró más crecimiento económico en los últimos 20, 30 años? Fue en el periodo del señor Alemán, en 1997-2001, que la tasa fue del 4.4%. Gracias lamentablemente al huracán Mitch, que creó un gran flujo de ingresos internacionales, y la tasa de crecimiento en 99 fue del 7%. ¿Pero se sentó en ese periodo la base de un crecimiento sostenible? No. Y vamos más recientemente. En los últimos 6 años, del 2007 al 2012, la tasa de crecimiento promedio, según la última estadística que la subió para arriba el Banco Central, fue de 3.5%. Pero el argumento y la información que brinda el COSEP habla de 4.7% en los últimos 3 años. Ve, uno no debe hacer análisis coyunturales. Incluso, te voy a poner un ejemplo. Nicaragua creció más que Costa Rica en la década del 60. 7.5% Nicaragua versus 5% Costa Rica. Pero en el largo plazo, y el desarrollo es un tema de largo plazo, no coyuntural, como señala la persona que menciona, en el largo plazo, hoy por hoy, Costa Rica tiene un PIB per cápita de cerca de $11,000, más de 5 veces, cerca de 5 veces el PIB per cápita de Nicaragua. En el largo plazo, las instituciones importan. ¿Por qué Costa Rica está más avanzada que Nicaragua? Son más inteligentes los ticos. ¿Somos brutos los nicas? ¿Tienen más territorio los costarricenses? No. La respuesta es que una perspectiva de largo plazo, que es el tema del desarrollo, simplemente Costa Rica ha tenido instituciones de más calidad que la de Nicaragua. Las instituciones importan. ¿Se puede cuantificar, se puede medir empíricamente esa afirmación que dice, por ejemplo, el Fondo Monetario, el Banco Mundial? Supongo que han logrado comparar tendencias de distintos países. Bueno, obviamente que incluso el Fondo Monetario en el 2007 hizo un estudio sobre el crecimiento de Centroamérica, y yo lo mencioné, incluso lo he mencionado varias veces,
Y ellos sostienen que si los países centroamericanos con varios modelos de regresión econométrica tuvieran instituciones de la calidad de Chile, obviamente que se pudiera lograr una tasa como del 2% del PIB adicional a la actual. Ahora, sobre qué son las instituciones, yo creo que esto es importante. Hay dos visiones muy diferentes en Nicaragua. Hay una visión estrecha que lo institucional se limita a mejorar el clima de negocio, a fortalecer el diálogo entre el sector público y privado, lo que es importante, y que el objetivo es el crecimiento, pero no el desarrollo sostenible. Esta visión subestima, de hecho, aunque en la retórica no, la importancia del grave problema de la captación política de las instituciones. Y hay otra visión integral que sostiene que el Estado de Derecho, que un gobierno, que el poder subordinado a las leyes y no las leyes subordinadas al poder, como dice el doctor Serrano, es fundamental para un desarrollo integral de largo plazo. Incluso para favorecer el clima de negocio, el de Estado de Derecho es fundamental. En esta otra visión, el objetivo es el desarrollo sostenible, no el simple crecimiento económico. ¿A quién le toca resolver el problema de las instituciones? Vos decís, las instituciones importan y probablemente nadie en este país estará en desacuerdo de que se necesite Estado de Derecho. Sin embargo, cuando uno le pregunta a los representantes del gran capital y del sector privado, dicen, pero es que eso es una tarea que le toca a la oposición política o a los partidos políticos. El sector privado está aquí, dicen ellos, para fomentar inversiones, para generar empleo. Esa es una responsabilidad de otro. Yo una vez escribí un artículo que se llamaba La responsabilidad política empresarial. Así como hay una responsabilidad social empresarial, debe haber una responsabilidad política empresarial. Nadie dice que las instituciones del sector privado no deben de ser partidos políticos, es decir, deben de ser organizaciones del sector privado, pero obviamente que tienen los principales agentes de poder en Nicaragua, tienen una gran influencia en la política de Nicaragua. La responsabilidad de la calidad de las instituciones es compartida, Carlos Fernando, es de todos los ciudadanos, es de la sociedad civil, es del sector privado, es de los sindicatos, es de los consumidores. Y lo que se está produciendo en Nicaragua es un sistema corporativista excluyente, porque se limita a un diálogo entre dos agentes, entre la cúpula del sector privado y el gobierno. Y en este sentido, ni siquiera un corporativismo inclusivo, que tome en cuenta a otros sectores de la sociedad civil. Eso es negativo y lo ha demostrado la experiencia de muchos países. Y sin embargo, el sector empresarial presenta eso como un logro y dice, hay 68 o no sé cuántas leyes que han sido aprobadas por consenso, dicen, sector privado-gobierno, se han hecho una serie de acuerdos salariales que le dan estabilidad a al inversionista en el régimen de zona franca y hablan incluso de algunos acuerdos públicos privados para el desarrollo de algunas áreas. Entonces el argumento de la otra parte dice, bueno, aquí están los resultados. Un diálogo entre el sector privado y el público es positivo, pero tiene el elemento negativo cuando se vuelve un diálogo excluyente, limitado a la cúpula empresarial. En este sentido yo te voy a señalar que en la teoría económica se habla mucho de los buscadores de renta. Hay buscadores de renta económicos y buscadores de renta políticos. Y dicen incluso estudios de la CEPAL y de expertos internacionales que cuando eso ocurre, las políticas públicas se están condicionadas a los intereses de determinados grupos. Puedo poner como ejemplo el sistema tributario de Nicaragua y la reforma tributaria que se han hecho en los últimos 20 años, no solamente en este último periodo. La última la hizo el sector privado y el gobierno y la Asamblea solo la endosó. Y eso todo el mundo lo reconoce, que así fue. Entonces, ese es el problema, Carlos Fernando. Cuando vos tenés que otros interlocutores, la sociedad civil, los asalariados, los consumidores, son cero a la izquierda, vos tenés que la política pública responde únicamente, en buena medida, no exclusivamente, llevan elementos de buscadores de renta. Salen favorecidos los que tienen mayor poder, mayor influencia.
¿Qué es lo que dicen los expertos internacionales en el tema? Para que haya un desarrollo económico sostenible en el largo plazo, el mismo proceso de formulación de las políticas públicas debe ser pluralista y sujeto a la influencia de todos los sectores de la sociedad, y eso no está ocurriendo en Nicaragua. Te voy a poner otro ejemplo: el mismo presupuesto público, la orientación del gasto público es influenciado por otros grupos de presión. Hay unos análisis modernos muy interesantes, como para que hayan políticas para el desarrollo más efectivas, se requiere un diálogo entre todos los sectores de la sociedad. ¿Este tipo de modelo es sostenible a mediano y largo plazo, tomando en cuenta la propia experiencia de Nicaragua, los ciclos de estabilidad, crisis y posteriormente incertidumbre y la experiencia de otros países? El Estado de Derecho y la institucionalidad es un valor en sí mismo, independientemente de que además contribuye al desarrollo económico de largo plazo. Hay más experiencias históricas de sostenibilidad, de crecimiento. Los Somozas duraron 3 décadas para no tener que ir a otros lugares. Ahora se habla de Vietnam, se habla de China. En la época de Pinochet también hubo crecimiento en Chile. Además, con Adolfo Hitler en Alemania, que hubo una gran alianza entre la cúpula empresarial y Adolfo Hitler, o con Mussolini en Italia, por 10 años el nazismo, nacionalsocialismo alemán, llevó a un crecimiento en Alemania. Estos modelos realmente puede haber crecimiento económico, pero no hay desarrollo sostenible, y la institucionalidad democrática es fundamental en el largo plazo. ¿Cómo interpretamos lo que dijo el miércoles el comandante Ortega cuando dice: este consenso está funcionando y vamos a mocionar para que a través de una ley quede plasmado en la Constitución, para que trascienda a los gobiernos? El sector privado también ha declarado pues que esta relación, que esta alianza, dicen algunos, es como un milagro. ¿Cómo se plasmaría esto en la Constitución? Ya en la Constitución está el Consejo de Planificación Económica y Social, que no funcionó muy eficientemente, pero que pudiera rediseñarse su funcionamiento para que fuera más efectivo y tenga un carácter más pluralista, y que además sus miembros no sean nombrados a nivel presidencial, sino por diferentes organizaciones de la sociedad civil, no solamente de la cúpula empresarial. El diálogo es muy importante, pero un modelo corporativista excluyente, obviamente, primero, no es un modelo propiamente institucional democrático. Segundo, va a responder únicamente a los intereses económicos de las cúpulas empresariales. Y te digo una cosa, Carlos Fernando, yo soy favorable de un sistema de libre empresa, pero de un sistema de libre empresa competitivo, no de un sistema de libre empresa dominado por buscadores de renta, por buscadores de renta económica y por buscadores de renta política. En muchos países del mundo, cuando solo son las cúpulas empresariales las que influyen en la política económica, lo que tenés son políticas públicas que favorecen a esas cúpulas. En ese diálogo entre el sector privado y el gobierno, varios empresarios se refirieron elogiosamente al asesor económico Bayardo Arce como el sacaclavo. Dice: tenemos que llamar a Bayardo por teléfono para que nos resuelva todos los problemas. Es decir, lo que el sector privado está diciendo es: aquí con una llamada telefónica se hacen las políticas públicas o las políticas para el sector privado. Yo creo que un país debe depender no de instituciones, no de personas, pero sí debe depender de instituciones. No es de un sacaclavo o apagafuego, sino que el sistema institucional de formulación de las políticas públicas tiene que estar sujeto a reglas claras. El Estado de Derecho tiene que estar sujeto a reglas claras. Cuando alguien habla, por ejemplo, un gran empresario, de que estamos en un Estado de Derecho, tal vez está hablando de que si sos de la cúpula empresarial, tu capacidad de influencia y de lobby hace que para vos funcione el Estado de Derecho. Pero para los miles de pequeños y medianos empresarios, para los ciudadanos comunes y corrientes, para los empleados públicos, para los trabajadores, el Estado de Derecho no funciona. Voy a mencionar en caso de que, bueno, no voy a entrar en casos específicos de violaciones flagrantes del sistema judicial del Estado de Derecho para los simples ciudadanos. Es decir, no es lo mismo ver la perspectiva desde cuando vos tenés un poder de lobby inmenso, porque representa a uno de los capitales más grandes del país, que el Estado de Derecho para el ciudadano común y corriente. Son dos perspectivas diferentes. Gracias, doctor José Luis Medal. Vamos a esperar el planteamiento que presentará en los próximos días
el presidente del COSEP, José Adán Aguirre, a la Nación en lo que se conocerá como la Agenda COSEP 2013-2016 para ver qué tipo de visión plantea el sector privado sobre este tema de la institucionalidad. Vamos a una pausa y regresamos con Juan Carlos Ampié en la Última Mirada News. Nicaragua está de luto, al borde de un profundo abismo existencial. El talento de tus hijos se perfecciona si les enseñas determinación. Indícales el camino. Dales hoy la mejor preparación y mañana ellos darán lo mejor de sí. Formémoslos juntos para triunfar. UAM, aspira a más. Confidencial, el diario digital de más rápido crecimiento. Todo lo que tiene que saber en un solo lugar. Noticias, análisis y entretenimiento. Conéctese a confidencial.com.ni. Recorra Nicaragua entera con elegancia y seguridad en un vehículo de Lugo Rentacar. En Lugo Rentacar, usted puede alquilar el vehículo de su conveniencia, en las mejores condiciones y a los mejores precios. Hasta donde usted quiera llegar, Lugo Rentacar. Cuando despiertas todas las mañanas, lo primero que haces es informarte sobre la verdad. La Prensa, 87 años, despertando con la verdad a Nicaragua. Y ahora vamos a nuestro segmento La Última Mirada News. Juan Carlos Ampié nos presenta un informe especial sobre las noticias que no alcanzaron en el informe semanal. Buenas noches, esta es La Última Mirada News, soy Juan Carlos Ampié. Nicaragua está de luto, al borde de un profundo abismo existencial. Nos espera un futuro gris, sin Eva Longoria. La actriz terminó su relación con el nicaragüense Ernesto Argüello. El presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, le notificó a Argüello el retiro inmediato de su ciudadanía. Y cuando parecía que todo estaba perdido, Morgan Freeman visita Nicaragua. El actor pasó el fin de semana en el exclusivo resort Guacalito de la isla y departió alegremente con los millonarios Carlos Pelas y Piero Cohen. De vuelta en Estados Unidos, reveló en una entrevista a CNN que Nicaragua es uno de sus destinos vacacionales favoritos. What's your favorite vacation spot? It has been the British Virgin Islands, Yeah. but it may change. We just got back from Nicaragua. Liked it? That was nice. We liked it. Beautiful place. Ya con eso, la autoestima del país está salvada por lo que queda del 2013. Gracias, Don Morgan. La empresa M-Peso asegura que seguirá ofreciendo gratis la tarjeta de los buses, pero los usuarios reportan que en realidad les cuesta horas de fila, toda la paciencia que tienen y probablemente hasta su trabajo si vuelven a pedir permiso para ir a reclamar la bendita tarjeta, más el tiempo que pasan llamando a la única operadora de atención al cliente que atiende a toda Managua. No hay nada gratis en esta vida, señores. La Corte Suprema de Justicia desmintió el nombramiento del coronel Lenín Serna como comisario político del Poder Judicial.
En realidad, el control partidario de la Corte lo ejercen los propios magistrados sandinistas. A propósito de la denuncia por estafa de $500 000 que denunciaron las hermanas teresianas contra el empresario Álvaro Montealegre, la comisionada Aminta Granera se pronunció de forma contundente. Por supuesto que el dinero debe devolverse, como dice Monseñor, sí o sí. Tiene que devolverse, por las buenas o por otro tipo de presiones que vamos a ejercer. Vaya, lástima que no había ninguna hermana teresiana entre los saqueados del Ocupa Ins. ¿Qué? ¿Que tenemos un video? De última hora tenemos un video tomado por una cámara de seguridad en las inmediaciones del INS el pasado 21 de junio en horas de la madrugada. Veámoslo otra vez en cámara lenta. Sí, esa era una monja. Comisionada Granera, ¿será que ahora sí, como por intervención divina, aparecerán los 7 carros robados en Ocupa Ins? Las redes sociales ardieron con la noticia de que el actor Ben Affleck interpretará a Batman, enfrentándose a Superman en una proyectada secuela de la película El Hombre de Acero. Según los expertos, el 64% de los tweets que generó la noticia fueron negativos, pero nada supera el 100% de reacción negativa al revelarse quién hará el papel del Lex Luthor. La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, encabezó una manifestación en contra de las declaraciones de Daniel Ortega, advirtiendo que Nicaragua podría reclamar ante la Corte Internacional de Justicia las provincias de Nicoya y Guanacaste. Chinchilla fue acompañada por decenas de miles de personas, la mitad eran nicas. Durante el aniversario del ejército, el presidente Daniel Ortega anunció que ahí no terminan sus esfuerzos por recuperar nuestro territorio. Nos vamos a anexar a México y vamos por Texas, Nuevo México y California. ¡Ajúa! A propósito de la 7ª reelección de José Adán Aguirre como presidente del COSEP, el comandante Ortega demandó saber cuál es su fórmula, cuál es su secreto. Ortega se reunió la tarde del miércoles con la cúpula empresarial en la Casa de los Pueblos. El encuentro fue puro amor y armonía, como una junta directiva de Albaniza y Wang Yin, pero con menos dinero. Reunidos a puerta cerrada con Ortega, los empresarios concluyeron que Nicaragua es un país abierto. Si ustedes lo dicen, señores. Con las fiestas patrias a la vuelta de la esquina, todas las escuelas del país suben la intensidad de sus ensayos para los desfiles patrios. Veamos las imágenes. Creo que esto de las palillonas está saliendo fuera de control. Esa fue la última Mirada News con primicias de verdad, porque nadie más las puede inventar. Buenas noches. De esta manera llegamos al final de esta edición. Los invitamos a comentar este programa y enviarnos sus críticas y sugerencias a través de nuestra página en Facebook, que ya tiene más de 12.700 seguidores, o pueden escribirnos a la dirección electrónica semana.tv@gmail.com. Síguenos en Twitter a lo largo de la semana en la dirección @cfche y nos vemos el próximo domingo aquí en Canal 12, siempre a las 8 de la noche. Y mientras tanto, que pasen una buena semana. Buenas noches.